sacerdote para la Orden de San Agustín el 24 de abril de 1981. Fue rector y prior del Colegio Internazionale Agostiniano Santa Mónica en Roma, Italia. Es máster en bioética, la Facultad de Medicina y Cirugía Agostino Gemelli, Pontificia Universidad Católica en Roma, Italia. Licenciado en Teología Moral, especialidad en bioética, Academia Alfonsiana, Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia. Desarrolla diversas actividades académicas. Es presidente del Instituto para el Movimiento y la Familia en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fue director de la revista Vida y Ética, Pontificia Universidad de la Católica Argentina, y ha sido director del Instituto de Bioética en la Facultad de Ciencias Médicas, también de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es además miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida y miembro de la comisión directiva de la misma, Ciudad del Vaticano. Fundador y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Bioética. Ex coordinador para el Cono Sur y miembros del Departamento Vida, Familia y Juventud del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Se ha desempeñado como docente en teología moral y de bioética desde el año 1989 a la fecha, tanto en universidades argentinas como extranjeras. Autor y coautor de numerosos artículos y varios libros de bioética. El 4 de diciembre del 2012, el Santo Padre Benedicto XVI lo designó obispo titular de Monte de Mauritania y auxiliar de La Plata. Les pedimos que durante esta conferencia vayan poniendo sus dudas, preguntas y o comentarios en el chat que permanecerá abierto para que Monseñor Bochatey, al final de su exposición, pueda dar respuesta a algunas de sus preguntas. Bienvenido, Monseñor Alberto Bochatey. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un gran saludo a Monseñor Jesús Herrera Quiñones, gracias por la invitación. Y al Padre Rafael Alemán, viejo amigo, gracias por la invitación y una alegría poder compartir con estos medios un poco de reflexión. Así que bueno, muy feliz de poder estar en México, de cierta manera, gracias a estas tecnologías. Y los felicito por la iniciativa de estas 3 jornadas, que he visto un programa muy interesante, así que me imagino que será de gran ayuda para todos. Vamos a tratar de hablar de la dignidad del ser humano a la luz de Fratelli Tutti, y es un tema muy lindo porque es uno de los ejes centrales de Fratelli Tutti. Yo considero que hay 5 ejes que son transversales a la Fratelli Tutti. El primero, el dinamismo universal del amor, que trataremos de desarrollarlo un poquito, la dignidad de cada ser humano más allá de cualquier circunstancia en la vida. Un tercer eje, la relación entre lo local y lo universal. Un cuarto eje, la arquitectura y la artesanía del encuentro, esta obra, como le gusta decir al Papa Francisco, artesanal del encuentro. Y el quinto eje, el destino universal o común de los bienes, que también viene propuesto por ahí por el Santo Padre. Decía, este primer eje de la encíclica, este dinamismo del amor universal. Fíjense cuál es la idea que Francisco quiere presentarnos con esta encíclica. Como él dice al iniciar en los primeros números, es una recogida, una colección de muchos textos que él ya estuvo diciendo durante estos años de su pontificado y antes cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, donde también expresaba muchas de estas ideas. Y quiso darle un poco de forma en esta encíclica, en esta segunda encíclica que nos presenta. Toma la frase, como ustedes saben, de San Francisco de Asís,
Somos todos hermanos, todos los hermanos, que implica hermanos y hermanas y todos los géneros habidos y por haber. Realmente es una llamada muy especial a la fraternidad. ¿Y por qué a la fraternidad? Porque hay una paternidad, porque el vínculo que tenemos nosotros con Dios es de hijos, es el vínculo de la filiación. Por eso es tan importante este vínculo de fraternidad. No es una asociación, no es un convivir en paz porque está muy bien, ser buenos vecinos, ser buenos amigos, sino que somos hermanos, hijos de un mismo padre. Y fíjense que esta filiación, este vínculo de filiación es un vínculo para siempre. Hay muchos vínculos que se pueden romper, pero todos somos hijos de nuestro padre, de nuestra madre, nos guste o no nos guste, hayan sido los mejores papás del mundo o los peores papás del mundo. Somos hijos para siempre. Y en general, a ninguno de los seres humanos, al pronunciar la palabra hijo, deja de relacionar con el padre y la madre y relacionar con los hermanos, con ese vínculo, ese núcleo familiar mínimo. Ahora que hay tanto grupo, ¿no es cierto? En mi familia, que somos muchos, entonces está el grupo de todos, está el grupo de los sobrinos, está el grupo de los tíos. Y nosotros tenemos con mis hermanos y hermanas el grupo de los hermanos. Y a veces los sobrinos dicen, ay, pero nosotros queremos estar en ese grupo porque ahí se dicen cosas de ustedes que no dicen con los sobrinos, ¿no es cierto? Y mis hermanas, sobre todo las mujeres, dicen, no, 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 acá es hermano y hermana, nada más, acá hablamos nosotros. Bueno, bromas aparte, es un poco así la relación de... Los hermanos y hermanas tenemos un vínculo que es único, hemos crecido juntos, hemos podido caminar juntos, hemos seguramente peleado y encontrado haber hecho la paz juntos. A ver quién que tenga hermanos o hermanas puede levantar la mano y decir yo nunca peleé con ellos. Pero también quién podrá decir yo nunca me reconcilié con ellos, ¿no? Hay una reconciliación que es natural. Muchas veces después de una discusión familiar o de una circunstancia, uno llama al hermano, mirá, te contesté mal el otro día, no, olvídate, no te preocupes, esto ya, hay algo que supera incluso las palabras. Pero tenemos que darnos cuenta que es a razón de este vínculo, no porque no tenga importancia a lo mejor la materia de injusticia que se pueda haber realizado, sino porque tenemos un vínculo superior a esa pelea anacrónica o a esos resentimientos, agresiones, estos nacionalismos exacerbados que estamos viendo en nuestros tiempos. En el número 11 de Fratelli Tutti, el Papa hace un poco recuento de todas estas cosas. Y yo justamente esta mañana veía que en la Catedral de Oaxaca, allí en México, ¿verdad? Las señoritas estas festejaron el Día de la Mujer agrediendo, violando la catedral, la imagen de algún santo, no tengo presente en este momento quién era, pero es lo mismo, ¿no? Y esto lo estamos viendo. Fíjense, acá en Argentina también se festejó el Día de la Mujer, todo con violencia, ¿no es cierto? Y todo es contra la violencia de la mujer y la violencia de género. La mujer es mucho más que todo eso. Y la relación humana tiene que ser mucho más que todo eso. Pero hay una parte de las relaciones en las que estamos viviendo nosotros que se radica en el conflicto, que radica en exasperar las situaciones, en resentimientos, en agresiones, que crean formas de nuevos egoísmos, ¿no? Y el egoísmo es contrario al amor. Dios ha puesto un amor que es dinámico, que es muy grande y que nos llama a abrirnos al mundo. Es un amor universal, es el amor católico, no sé, de la catolicidad, aquel que se abre para más grandes. Ya Benedicto XVI nos decía, ¿no es cierto?, que atención, que tenemos que estar atentos que la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no necesariamente más humanos. Y esto lo toma el Papa Francisco porque toma también muchos elementos del magisterio de la Iglesia, no para repetirlos, sino para subrayarlos y ampliarlos aún más.
¿no? Bueno, estamos más cerca gracias a la globalización, gracias a todos estos medios que tenemos, como el que estamos usando en este momento, pero esto, ¿nos hace más hermanos o solo más cercanos? Y acá es un paso superior, es el amor a rehabilitar relaciones humanas y sociales aún mucho más grandes, porque nos tenemos que dar ayuda mutua, ¿no es cierto? Allá por el número 180 de Fratelli Tutti, el Papa justamente toca este tema diciendo que tenemos que hacer a través de la política, a través de lo social, a través de la amistad social, un ejercicio supremo de caridad, un ejercicio supremo de caridad, porque un individuo puede ayudar a la persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política, dice Francisco. Fíjense, acá no se trata de suprimir la caridad individual, la personal, la que me toca a mí, pero es mucho más generativo de relaciones humanas y fraternas cuando todos nos ponemos a generar estos procesos sociales y de especial cuidado de fraternidad y de justicia para todos, para que sea realmente llegue a todos. Y esto nos llama, incluso como cristianos y como latinoamericanos, a rehabilitar la política. ¿eh? Nosotros somos víctimas muchas veces de la política. Yo no conozco reunión de cristianos que no nos juntemos, que está ahí, cómo está la cosa, acá en Argentina, por ejemplo, la inflación, el tema de la justicia, que los políticos siempre salen de la cárcel y no pagan las multas y qué sé yo qué. Ahora con las vacunas, hemos estado también, no sé cómo andan ustedes por México, pero acá en Argentina ha sido un escándalo las vacunas que se han llevado los políticos, sus familiares, hasta los choferes, y todavía hay gente de 80 años que no han podido ser vacunadas. Entonces uno critica y se lamenta. Pero ¿dónde estamos nosotros en esa política entendida como alta caridad social, como alto compromiso de nosotros? Yo recuerdo al Papa Francisco, cuando todavía era cardenal Bergoglio, muchas veces en las reuniones de pastoral social, yo era sacerdote de la diócesis en ese entonces, y decía, miren, quiero que se metan en política, pero no me vengan con los zapatos limpios, porque el que se mete en el barro va a venir embarrado, como diciendo, te puede salpicar, puede haber alguna situación que te comprometa a no ser químicamente puro, ¿no? Porque fíjense que a veces los cristianos cuando nos ponemos a hacer análisis o dar estas conferencias, nos queremos hacer los evangélicos químicamente puros. Y yo dentro de unas semanas voy a cumplir 40 años de sacerdote y todavía al católico químicamente puro no lo encontré por ningún lado. Siempre encontré católicos pecadores, empezando por mí, ¿no es cierto? Y siempre he encontrado que nos equivocamos, que a veces no pisamos el mejor terreno, pero lo que sí también he encontrado muchas veces es aquel católico que no será santo todavía, pero lo quiere ser. Y esto es un poco a lo que nos empuja el Papa, hablando de esta caridad política en sentido social. Le está dando un nivel superior a la política, lo está poniendo en el campo de la caridad. Fíjense, no solo de justicia social, sino de caridad, que caridad significa amor. ¿Y ustedes han escuchado a algún político hablar que hacen tal o cual cosa o se presentan a tal o cual cargo por amor? Por lo menos yo de mi parte, por estas tierras no se escucha ese discurso. Se escucharán muchas argumentaciones, sobre todo en contra de, porque lo que hizo el otro, y yo voy a venir, lo voy a hacer maravilloso, y usted vóteme a mí, va a ver qué maravilla, yo le voy a solucionar su vida. Y yo hace 65 años que busco quién me solucione la vida y no me la soluciona nadie, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que se está haciendo el Papa es diciendo, señores, también la sociedad política tiene que dar un paso de calidad, un paso hacia arriba. El número 182, fíjense la frase que pone, esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supere toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común,
y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. El individualismo, como el relativismo, como el parcialismo, lamentablemente es algo que es preponderante en nuestro tiempo. Hoy se habla, y fíjense que muchas veces no se habla de personas, sino que se habla de individuo. Y acá, atención a nosotros los católicos también, no caigamos en ese error. Hay problemas del lenguaje cada vez más complicado, ahora con el lenguaje inclusivo aún más, y a veces nosotros, sin mala intención, pero un poco ingenuos, seguimos hablando del individuo. No, no, no. Hablemos de la persona humana, que será un individuo también, como el perro y el gato. Pero somos mucho más que eso, somos personas. Lo mismo que cuando hablamos del hombre y la mujer. En nuestro hermoso idioma castellano tenemos la palabra varón, varón y mujer. Y si se acuerdan, como dice la Biblia, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. ¿Eh? Hasta hay algunas viejas traducciones que ponen varón y varona. ¿Eh? Imaginen, hoy nos agarran las de género y nos cortan la cabeza, ¿no? Pero en el plan de Dios, ¿no es cierto? Que era un poco más generoso y más amplio, en el plan de Dios está esta realidad. En el medio, la cultura nuestra puede poner lo que quiera, muy bien, pero no nos olvidemos que hay conceptos y valores del lenguaje que son importantes. Bien, volviendo a este texto del Papa Francisco, hablando de esta dinámica del amor, fíjense que habla de amar el bien común, no el bien de cada individuo, sino el bien común, que es el bien de todos y el bien de cada uno, ¿no es cierto? Y el bien común no es la sumatoria de bienes individuales, sino que es la armonía de la creación para todos. Es un poco el paraíso terrenal. ¿Eh? ¿Se acuerdan aquellos hechos, aquella lectura de Hechos de los Apóstoles 2:42 y Hechos 4:32, donde se describe cómo era la comunidad primitiva, la comunidad de los primeros apóstoles? Dice, tenían todo en común, iban asiduamente al templo, oraban, compartían la comida, compartían la Eucaristía, y la gente se acercaba ¿eh? porque los veía felices, porque los veía hermanos. Y esto es un poco lo que el Papa está reproponiendo con Fratelli Tutti y con la dignidad de la persona. Miren, ahí está la dignidad de la persona, que no podemos despreciar a nadie, o como le gusta decir al Papa Francisco, descartar a nadie. Nadie es descartable. Todos somos importantes, ¿no? Y nosotros estamos en una cultura del descarte. Fíjense, hacemos, bueno, ahora con el COVID no se pueden hacer muchas reuniones, pero hasta el año pasado que vivíamos sin COVID, hacíamos una reunión en la parroquia, y como buena reunión espiritual, siempre había algo de masticar, ¿no es cierto? Había que masticar algo y traían alguna cosa rica, alguna bebida. Terminaba la cuestión, una gran bolsa de basura, de plástico, de residuos, y se tiraban platos cubiertos. En un minuto no había pasado nada ahí. Todo descartable, ¿no es cierto? Y a veces en nuestras relaciones pensamos que también esta posibilidad de descartar es parte de la relación en sí misma. Pero no, justamente lo que se nos pide construir debido a la calidad, a la dignidad de la persona humana, son construir comunidades en distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Número 182 de Fratelli Tutti. El Papa no es que hable contra la globalización, sino que habla contra los factores disgregantes, individualistas, descartables de la globalización, pero nos quiere organizados como comunidades. Y también el Papa lo dice, a diferentes niveles, porque evidentemente la primera unidad de comunidad, ¿cuál es? La familia, que compartirá sus bienes, compartirá su historia, compartirá la vida, generando hijos, cuidando a los ancianos. Es parte de la comunidad familiar. Y no podemos aceptar una organización social que descarte a alguno de los miembros de esta comunidad, ni a los ancianos,
ni a los discapacitados, ni a los niños, ni a ninguno. Todos somos imprescindibles, por lo menos somos irrepetibles, ¿no es cierto? Si yo no estuviera hablando en este momento, seguramente ustedes hubieran encontrado un orador hasta seguramente mejor que yo, pero a mí no me tendrían. Esto es irrepetible. Entonces, esta cualidad que tenemos también hace a esta dignidad humana. Y si uno quisiera definir en qué consiste la dignidad humana, tenemos la tendencia a pensar que consiste en algún derecho humano. Y tomamos la Declaración de los Derechos Humanos, que para la sociedad civil es lo más grande que hay, los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, yo no tengo una dignidad porque hay una Declaración de los Derechos Humanos. Yo tengo una dignidad porque Dios me amó primero y yo puedo amar a Dios. Fíjense dónde está el nivel de la dignidad, en la capacidad del amor, dinamismo del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Dios me amó primero y yo soy capaz de amar a Dios. Es más, soy capaz de no amarlo. Fíjense lo que nos pasa. Dios es tan grande que hizo estos personajes, los seres humanos, que son capaces de no amar su creador. Y no hace falta que le ponga ejemplos del desamor que puede haber a Dios. Por eso, la dignidad humana en este vínculo de fraternidad, lo que nos está diciendo es que tenemos este mismo Padre, que el Padre nos genera por amor y nuestro vínculo de filiación es por amor, y por lo tanto el vínculo horizontal de fraternidad también es por amor. Pobres mexicanos, ¿por qué ustedes deberían amar a los argentinos? Imagínense, ¿no es cierto? Menudo somos en América Latina, ¿no es cierto? Tenemos fama, y los porteños ni digamos, ¿no es cierto? Bromas aparte, todos podríamos buscar algo por qué no amar. Todos tendríamos una razón seguro y a veces hasta con justicia para no amar. Fíjense en los vínculos familiares. ¿Cuántas familias se han destruido o se han alejado porque al morir la abuela, la cuñada se quedó con el jarrón de no sé qué, o el juego de copas de no sé cuál, o los cubiertos de plata, o la casita de no sé dónde, y nunca más se hablaron? Y tal vez en justicia tengan razón, tal vez le correspondía al otro, no digo que no. Pero ¿y la misericordia? ¿Y el amor del perdón dónde quedó? El Papa Francisco, al hablar de la dignidad, nos hace pegar este salto, el salto que también hace pegar Jesús en el Evangelio. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento conocemos muchos límites al perdón, pero con Jesús 70 veces 7, siempre. No hay límite a la misericordia, no hay límite al amor. Y esto es el llamado que nos hace el Papa. Nos dice, miren, si pudimos pegar el salto del Antiguo al Nuevo Testamento, tenemos que pegar el salto de la cultura del no amor a la cultura del amor. Porque el amor social es una fuerza capaz, dice en el número 183 de Fratelli Tutti, el amor social es una fuerza capaz de suscitar vidas nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. No le tenemos que tener miedo a superar, a ser creativos en nuevas instituciones. ¿Por qué? Porque este amor está unido a la verdad. Este es el vínculo y el compromiso con la verdad. Yo le decía recién, ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo soy santo? Seguramente ninguno. No sé, el padre Rafael podríamos ponerlo a lo mejor. Pero si yo les preguntara, ¿quién de nosotros quiere ser santo? ¿O quién de nosotros intenta dar un testimonio de su fe? Y por ahí muchos podríamos levantar la mano, equivocándonos, siendo imperfectos, sin duda,
Pero aquí estamos, tratando de luchar, tratando de hablar de Jesús al mundo que lo quiere esconder, ¿no es cierto? Y así como si yo les dijera, miren, para venir a este encuentro, yo venía conduciendo el carro responsablemente. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Y que yo venía a la velocidad correcta, con los neumáticos del coche en buen estado, respetando las normas de tránsito, etcétera, etcétera, y así conduje o manejé, como decimos aquí, responsablemente. Ahora, en la vida, si yo les digo tengo que vivir el amor responsablemente, ¿cuál es el código de tránsito para saber que estoy viviendo en el amor? La verdad. La verdad es el código de tránsito, es al que tenemos que atarnos en nuestra libertad. Y por eso Jesús se define como camino, verdad y vida. Esa verdad que nos da la vida, que nos guía por la buena vida. Por eso tenemos que, sin miedo, volver a reconocer que nuestro proyecto de vida, lo que va de acuerdo a mi dignidad, es vivir en la verdad, es tener este desarrollo de la verdad. Una vida, como repito, cada uno con sus límites, podrá no ser lo máximo, la mejor, la más eficiente, la más competitiva. Fíjense que hoy nuestra cultura nos exige ser eficientes y competitivos. A los niños desde pequeños, vamos más rápido, sé más fuerte, más rápido que el otro, quién le gana, no sé quién. Ya se le mete al niño desde pequeño que tiene que competir y tiene que ganar, y que si no, fracasa. El amor de Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Que tenemos que desarrollar el amor, poner en práctica el amor, que la dignidad de cada uno es vivir esta dimensión de amor. Como les decía yo, Dios me amó primero y yo soy capaz de amar, de responder a ese amor. Por eso todas las personas tienen la dignidad y yo tengo que concentrarme en la esencia de esa dignidad y no, para usar términos clásicos de filosofía, en el accidente de esa dignidad. Si no nació en Estados Unidos y nació en México, ¿puede pasar a los Estados Unidos o tiene que tirar abajo el muro de Trump? ¿No es cierto? ¿Qué diferencia hay de dignidad donde naciste? ¿Qué diferencia hay del color de la piel o de la cultura o la educación o el medio económico? Sos persona, ser humano, y yo tengo que encontrarme contigo en esa persona esencial, en esa realidad. Cuando Caín mata a Abel, ¿cuál es la pregunta que le hace el Señor? ¿Dónde está tu hermano? Y uno, en el relato del Génesis, bueno, lo puede saber. ¿Y qué responde Caín? Dice, ¿qué tengo que ver? ¿Yo soy acaso guardián de mi hermano? ¿No? No, no sé si sos guardián de tu hermano, pero desde luego no podés ser asesino de tu hermano. Sos guardián en cuanto que lo amás y no que lo matás. ¿eh? Les hago un paréntesis pastoral con esto de los nombres que los padres ponen a los niños, pobres niños, ¿no es cierto? El año pasado estaba un día confirmando, haciendo unas confirmaciones, y un niñito viene, se llamaba Caín. Y a mí, al ver el nombre de Caín, me salió espontáneamente, no, Abel. Y el niñito todo serio, tranquilo, dice, sí, mi mamá se equivocó, leyó mal la Biblia. Ya sé que se lo habían dicho 20 veces, ¿no? Le habían puesto Caín a la pobre criatura, imagínate. Bueno, cuando Caín mata a Abel, inmediatamente hace la pregunta, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué soy yo guardián de mi hermano? Sos hijo de Dios, sos hermano de tu hermano. Dios cuestiona no tanto el tipo de determinismo, sino la indiferencia. No podés ser indiferente. La fraternidad nos habilita a crear una cultura que nos oriente a superar enemistades. En el número 57 de Fratelli Tutti, el Papa nos da estas indicaciones. Superar enemistades y cuidarnos los unos a los otros.
Y por eso les decía, en el Antiguo Testamento encontramos varias referencias al migrante, no oprimirás al migrante, en Éxodo, no maltratarás al migrante. Pero en el Nuevo Testamento vamos a escuchar que nos dice San Pablo: toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Primera de Juan 3 también. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y atención que esta afirmación, que es muy fuerte y que no la podemos ocultar y que es muy única. Miren, hay 2 o 3 afirmaciones en la Escritura que es propia de los cristianos. No la tiene la Torá y no la tienen los musulmanes y no la tienen otras religiones. Una es esta: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y la otra es amar al enemigo. Esa es única, es decir, que es absolutamente única de nuestra escritura. Amar al enemigo. No se nos dice perdonarlo, no le tengas rabia o no te enojes. No, amar al enemigo, ¿no? Qué duro. ¿Cómo puede una mamá amar a quien le mata a su hijo adolescente por la droga o por cualquier cuestión de esta, de los delitos que estamos viendo todos los días? Y bueno, será difícil, no lo podrá amar de un día para el otro, tendrá que dar un camino de por lo menos no odiar, comenzar por no odiar, ¿verdad? Para poder llegar a amar. Pero la realidad bien grande nos dice y nos hace que tenemos que dar este camino hacia la misericordia. Y aquí aparece la enseñanza que tiene que ser concreta. No puede ser un amor ambiguo o teórico o abstracto, sino que tiene que aplicarse concretamente. Nos debe llamar a tocar la vida concretamente, sobre todo cuando vemos al hermano que sufre. Movilizarnos porque hay un hermano que está sufriendo, que está lastimado en su dignidad. Jesús propuso la parábola, ¿no es cierto?, sobre quién es mi prójimo, a quién tengo que amar, para que la sociedad no se quede solo con el más próximo. Sabemos muy bien que la palabra prójimo significa el más cercano, el más próximo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, en la parábola del buen samaritano, el samaritano no era el más prójimo del judío, era todo lo contrario, era el más lejano. O sea, se le da en el Evangelio una clara indicación que la palabra prójimo es sinónimo de hermano, que nos involucra a todos. Todos somos el prójimo, todos somos el hermano. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento de que el prójimo es el cercano, y nos invita a preguntarnos quiénes somos los que están cerca de nosotros para poder volvernos prójimos verdaderamente, ¿no es cierto? El, el tercer eje que quiero desarrollar con ustedes o que encontramos en este camino de la dignidad es justamente eso, que no quede el amor como abstracto, sino concreto. ¿Cómo relacionamos lo local y lo universal? Es un amor local, un amor concreto al hermano, pero en visión universal. Ahí, en el número 142 de Fratelli Tutti, el Papa nos dice: cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Y al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, por un lado, no perder el horizonte, y por otro lado, no perder el camino, ¿no? Es un poco como cuando nos toca manejar el carro a las horas pico de México. A mí me tocó cruzar la Ciudad de México en horas pico
y realmente pensé que era una buena metáfora de la eternidad, ¿no es cierto? Y el que va conduciendo el carro, ¿qué tiene que hacer? Un poco mirar por ahí adelante a ver cómo viene la cosa, dónde está el semáforo rojo, pero también tiene que ver al que tiene pegando ahí al lado, si no se lo lleva puesto, ¿verdad? Y la vida es así, es un equilibrio entre no perder el horizonte, saber a dónde tenemos que ir, poner nuestra visión en lo grande e ir superando lo cotidiano, ¿no es cierto? En ese mismo número 142 dice el Papa, simultáneamente hay que asumir una cordialidad, con cordialidad lo local, porque tiene algo del global, ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables, coesenciales. Si los separamos, lleva a una deformación y a una polarización dañina. A mí me parece que este es un párrafo muy interesante porque incluye muchas cosas. El concepto de subsidiariedad es un viejo principio de la doctrina social de la Iglesia. Ya lo usaban los padres de la Iglesia. San Agustín, cuando habla de la ciudad de Dios, la ciudad del hombre, habla de este principio de subsidiariedad. Y todo el magisterio de la doctrina social de la Iglesia lo ha desarrollado en diferentes circunstancias y textos, ¿no es cierto? Hay algunos autores que dicen que Fratelli Tutti es un poco una nueva Pacem in Terris, ¿no es cierto?, de Juan 23. Es una expresión de aquel nuevo orden universal del cual hablaba Juan 23, un excelente diplomático, con la visión del Papa Francisco, un excelente pastoralista. Porque no nos olvidemos lo que a veces, hablando de horizonte, ya que hablamos de horizonte, fíjense los papas que nos han tocado ver o vivir la mayoría de nosotros. Podríamos empezar de más atrás, pero empecemos por Pío XII, ¿no? Un diplomático de carrera, de Secretaría de Estado. Después de Pío XII, Juan XXIII, un diplomático, nuncio apostólico, por varios lados. Después de Juan XXIII, Pablo VI, sí, fue obispo de Milán y demás, pero toda su vida la hizo en la curia romana, la hizo en Secretaría de Estado, un diplomático pastor, diríamos así. Después de Pablo VI, Juan Pablo I, un pastor que lo tuvimos poquito, Juan Pablo II, un teólogo, un filósofo de raíz, pastor sin duda, ¿no es cierto? Pero con su mente de enseñanza, el cuerpo magisterial de San Juan Pablo II, inmenso, ¿no es cierto? Con todas sus encíclicas, sus documentos, ¿no? Después, Benedicto XVI, un hombre de curia, un hombre de escritorio, un hombre de teología de fondo, un gran teólogo, tal vez de los mayores teólogos del siglo XX. Y de golpe nos llega Francisco, un pastor, un teólogo que diríamos en la teología de hoy, teología pastoral, un teólogo pastor. Porque no hay que olvidarse que efectivamente es teólogo, pero al ser pastoralista muchos lo confunden con otras realidades, ¿no? Y por eso no es raro pensar que desde el punto de vista de Francisco, constantemente nos esté llevando a la cuestión concreta, a cómo poder encarnarnos verdaderamente sin alejarnos, ¿no es cierto? Y entonces, volviendo a esta idea del principio de subsidiariedad, les decía, es este principio de la doctrina social de la Iglesia donde el Estado tiene que permitir a los ciudadanos organizarse y actuar libremente en la medida que ellos lo puedan hacer y sirva para el bien común. Cuando esa organización de los ciudadanos no se puede dar, entonces el Estado interviene subsidiariamente, dando la ayuda a aquella parte de la organización social que la necesita. En general, en los estados occidentales, los concretizamos en la educación, la seguridad, la salud, sobre todo, ¿no es cierto? Temas que difícilmente la sociedad pueda acceder y abarcarlos. Pero en América Latina, y acá
daría para otra conferencia, no voy a entrar, lo dejo solo enunciado. ¿Cuál es la teoría del Estado? En general, en nuestros países latinoamericanos queremos siempre subsidios, no subsidiariedad, sino que el Estado lo haga todo, que el Estado sea el papá, la mamá, el tío, la abuela y el padrino, ¿no es cierto? Y que nos dé, nos dé, nos dé, nos dé. Y nosotros no paguemos, no paguemos y no paguemos. Y entonces, claro, estamos como estamos, no levantamos cabeza nunca, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, no entro en todo este discurso que sería inmenso, pero sí dejarlo recordarlo, que el Papa lo propone nuevamente, el principio de subsidiariedad, para que esta fraternidad universal y la amistad social pueda darse verdaderamente, que nadie está contra nadie. El Papa constata que muchas veces no se respeta esta dignidad humana y para avanzar con el populismo, hay todo un gran capítulo sobre el populismo en esta encíclica, que casi lo denuncia como contra la dignidad humana, dice así, en el número 15, por ejemplo, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza, suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de la ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia de los más fuertes. La política no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Número 15. Y sin entrar en políticas locales, lo vemos en muchos países. En Argentina pareciera que lo describe perfectamente, ¿no? Usted escucha a un político hablar por televisión, le dice, pero escúcheme, usted robó. Ah, y el anterior, ¿por qué no hacen causa al otro que también robó? Bueno, yo no digo que el otro no robó, yo le digo que el otro robó y usted también robó. Y el hecho que el otro haya robado no dice que usted no robó, ¿no es cierto? Ah, pero acá cuestionan esto y ¿por qué no cuestionan el otro? Y con la iglesia no te digo. Fíjense que la iglesia siempre fue atacada en la historia, ¿no es cierto?, en su desarrollo de la historia y de la cultura. ¿Y cómo se atacaba la iglesia? Y pregúntenle a Lutero, ¿no es cierto? Atacaban la doctrina, atacaban los estados pontificios, atacaban la virginidad de María, la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Y ahora cómo se ataca a la iglesia? Bien concretito, el cura pedófilo, el papa no sé qué, el obispo no sé cuál, el laico qué sé yo, te tocan el punto débil, real, lastimoso, vergonzoso, de algunas heridas profundas de la iglesia, pero que eso no es la iglesia. Esa es la herida de algún miembro de la iglesia, pero no es el evangelio, no es la verdad de Cristo, pero se la destruye. Vos imaginate la prensa que tenemos hoy los sacerdotes, los obispos, por ahí. No podés ni aparecer, ¿no? O lo que decíamos, la violencia de género. Se habla siempre de la violencia de género contra la mujer y no se habla de la violencia de género contra los que no son mujeres o contra las instituciones. Ahí tenemos una dificultad inmensa para este dinamismo de la fraternidad. Y repito, que acá no estamos promocionando la fraternidad para vivir en paz solamente o tener una buena armonía sociopolítica internacional. Para eso existen la ONU y otras cosas, sino para construir una sociedad nueva, una sociedad de hermanos, que se nos pide justamente en buscar un universalismo que no sea un tema de solamente, perdón, que no sea un tema
solamente de una autoridad, porque algunos han criticado esta visión de Fratelli Tutti, diciendo, el Papa quiere un solo gobierno, quiere un solo Estado, es ridículo, el Papa eso no lo quiere ni lo promueve. Lo que sí quiere es que todos los Estados respeten la dignidad de todas las personas. Y para eso tenemos que llegar a elementos muy esenciales de respeto de la dignidad de la persona humana, ¿no es cierto? Fíjense, el otro día, creo que ayer o antes de ayer, Suiza, neutral por neutralidad, prohíbe el uso del velo a la mujer islámica, ¿no es cierto? Que yo no sé si tiene que usar o no tiene que usar, es otra historia. Pero señor, si usted dice que no le importa nada la religión, que cada uno tiene libertad de hacer lo que le dé la gana, pues déjela a esa señora que se ponga, te cubra la cabeza como le parezca, ¿no es cierto? Porque después del velo de la mujer islámica va a venir la cruz del católico o la estrella de David. Pero resulta que usted me dice que la religión no existe, que no importa. ¿Y por qué hace eso? ¿No es cierto? Se dan cuenta las dificultades que tenemos. Bueno, voy avanzando para ver llegar en tiempo. Otro cuarto eje de la encíclica, que me parece precioso y es algo que el Papa Francisco está como enamorado. La arquitectura y, usa la palabra el Papa, la artesanía del encuentro. El encuentro de las personas, de las culturas, de las visiones, como un trabajo de artesano. Fíjense qué lindo. No es algo industrial, no es un modelo que pones una máquina y sale todo el mundo con el mismo patrón, de la misma manera. Es un trabajo artesanal, donde seguramente cada pieza será distinta. Como un artista que hace, no sé, que pinta un cuadro muchas veces, siempre va a haber alguna diferencia. O alguien que hace algo en una escultura, siempre va a tener una diferencia, ¿no es cierto? Sin embargo, hay elementos comunes. La amistad social lamenta el odio y la destrucción que se expresa en los medios virtuales y en las redes. Ahí el Papa también es interesante, estamos en el número 33 de Fratelli Tutti, no habla contra los medios, sino contra la violencia y el odio que se manifiesta en los medios. Ustedes vieron en Internet cuando hay comentarios de alguna nota del diario y dicen unas barbaridades con unos insultos terribles y una denigración del otro que es increíble, que seguramente el hecho de ser algo en cierta forma anónima o que estás protegido por una pantalla, te hace ser muy valiente y decir cualquier burrada, decir cualquier cosa que no tiene que ser, ¿no es cierto? Y entonces el Papa invita a recrear conversaciones sociales, charlar entre nosotros, entender la perspectiva del otro. ¿Qué tiene de válido? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué puede encontrarse en el pensamiento del otro? Y justamente esta cultura del encuentro que propone el Papa Francisco, el primer punto es tratar de entender por qué no nos entendemos. Fíjense qué importante es entender por qué no me entiendo con el otro, que no significa compartir el punto de vista del otro, sino entender por qué piensa de esa manera. Miren, en Argentina hemos tenido ahora en enero la ley del aborto, ¿no? Entonces salió todo el tema de discusión del aborto. Y era muy claro que los pro aborto hablaban de la mujer, del derecho, del nuevo derecho, etc. Y los que estábamos en contra del aborto hablábamos de la vida, de la dignidad de la persona, del niño por nacer. Hablábamos de cosas distintas. Y era obvio que no nos entendíamos, porque el interés de uno no incluía el interés del otro. Cuando nosotros decíamos, salvemos las dos vidas, dicen, ustedes no pueden hablar así porque también nosotros queremos salvar la vida de la mujer, que la mujer no es una máquina de engendrar y usted no le puede imponer una maternidad forzada. Y yo también le decía, y usted no le puede imponer una filiación forzada. ¿Por qué usted, señora adulta y señor adulto, hicieron un hijo? Forzaron la vida de un hijo que no querían. Ah, no, eso no se lo pregunta a nadie. La pregunta es, la madre no tiene que ser madre forzada, pero ¿quién la forzó a ser madre?
y dejemos los casos de violación, que son mínimos. Si un adulto y una adulta no se comportaron como tales, la culpa no la tiene el chico. Y fíjense que no hay en todo el argumento del aborto ni una sola palabra con respecto al varón en la pareja. Y yo no sé en México, pero acá en Argentina en general a las mujeres la embaraza un varón. Entonces, ¿cómo vamos a dejar fuera el discurso del varón? Y por otro lado, no hay ni una palabra sobre la responsabilidad en la conducta sexual. Los actos sexuales exigen un protocolo de responsabilidad, no solo sanitarista, sino procreativo. Y eso es tema de los adultos, no tema de la criatura. Bueno, ven cómo cuando vamos a desmenuzar tenemos que poner sobre la mesa argumentos que aunque después el otro no lo acepte, podamos entender y también que nos entiendan por qué no nos entendemos, ¿no es cierto? Hoy podemos reconocer, dice el Papa en el número 33, que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Se me pone poeta el Papa Francisco de vez en cuando, ¿no? Nos hemos empachado de conexiones. ¿Quién no tiene aparatitos en su casa? ¿No es cierto? El teléfono, el telefonito, el iPad, la computadora, y ni sabemos cómo usarlos, ¿no? Yo el otro día en mi habitación, que vivo solo, encontré un enchufe, un cargador. ¿Cargador de qué? No sé de dónde salió y de qué era. O sea, vivimos sobrepasados de tecnología, empachados de tecnología, dice, y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vamos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad, la virtualidad y la realidad. Ven cómo esto que parece una cuestión meramente técnica tiene que ver también con la dignidad de la persona. Yo tengo que volver a proponer, a enseñar, a compartir, a convivir con la realidad, superando la virtualidad, digitalizando la información, muy bien, pero mi vida no es la virtual, sino que es la real. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Ven la importancia que tiene el tema de la dignidad relacionado con la propia existencia personal. En definitiva, el Papa nos invita en esta artesanía del encuentro a recrear y revivir el concepto de amabilidad, la amabilidad personal y social, que construye la amistad. En otro capítulo trata del reencuentro, donde hubo heridas mutuas del desencuentro. Y justamente esa curación de las heridas va a tener que comenzar por la amabilidad. Yo no sé ustedes, pero yo en la diócesis mía muchas veces hago la campaña de la sonrisa y todo el mundo dice, ay, qué lindo, padre, qué lindo hacer una campaña de la sonrisa. Sí, pero tenemos que empezar por la sonrisa de la secretaria parroquial. Porque si cuando llega alguien a la parroquia, la secretaria recibe, no, el padre no está, no estuvo ni estará, ¿no es cierto? Y el pobre cristiano sale corriendo de ahí, ¿no es cierto? Y te llaman después cualquiera de estos que te venden cualquier cosa por teléfono y son de una amabilidad empalagosa que terminás comprando cualquier cosa con tal de cortar, ¿no es cierto? Imagínense el contacto con la verdad de Cristo dicho de una forma amable. Y ojo que la amabilidad no significa la tontería, la superficialidad. Es todo un camino que no puede ser tapado y que tiene que muchas veces llevar a un gran dominio de sí, a un gran dominio de las situaciones, integrando los distintos factores que hacen en la vida social, tratando de tener paciencia, porque sabemos
muy bien que la paciencia se pierde fácilmente, ¿no es cierto? Por eso Jesús pocas veces habló de paciencia y muchas veces habló de esperanza. Uno de los elementos de esta amabilidad, de esta artesanía del encuentro, es saber que no hay que perder la esperanza, que hay realmente amor de verdad por la esperanza. En el número 217, hablando de la paz social, que dice es trabajosa, artesanal, ¿m? Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Es a veces como la mamá al niño pequeño le da una respuesta, no digo que sea mentirosa, pero es para sacarlo del medio y dejarlo contento al niño, ¿no es cierto? Y seguir adelante. Pero cuando ese niño crece, esa respuesta no le es válida. ¿Eh? Imagínense a la hora de la cena de un día de escuela, la mamá con 3 o 4 niños preparando la cena, mandándole uno a que tome la ducha, al otro que haga la tarea, al otro que no te pelees con tu hermana, apaga la música, y viene el niño pequeño de 4 años, se sube a la silla y le pregunta a la mamá, ¿de dónde viene la luz? ¿No? Y la mamá desesperada que se le quema la cacerola, le enseña el interruptor de la luz, dice, mira aquí ves, Plin, se prende y se apaga, ¿no es cierto? Y el niño de 4 años queda fascinado que la luz está en esa cajita maravillosa que se prende y se apaga. Pero 20 años más tarde, con 24 años, la criatura se recibe de ingeniero electromecánico, ¿no? Y a ver si le va a aceptar a la mamá la explicación de que la luz está en esa casilla. Ni la madre sabe dónde está la luz, ¿no es cierto? Pero la respuesta fue correcta para ese momento y esa edad. Y luego hay que acompañarla, hay que hacerla crecer, y ahí está lo difícil, porque dar una buena respuesta, una buena sonrisa, nos sale a todos más o menos bien, pero mantener verdaderamente la profundidad de la luz de Cristo en todos los momentos de la vida, es ahí donde está lo que el Papa llama la artesanía trabajosa de la amistad social. Lo que vale entonces es, dice el Papa, número 217, es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos de las armas del diálogo. Enseñémosle la buena batalla del encuentro. Esta frase es muy importante porque muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer una mesa de diálogo, pero para poder sentarte a la mesa del diálogo tenés que tener un nivel de encuentro anterior. Yo no puedo dialogar sobre cualquier cosa. Tengo que tener algunos puntos de encuentro sobre los cuales poder dialogar, compartir, poner la palabra entre Dios, diálogos, ¿no es cierto? Mire, fíjense ya, Aristóteles, miren que a dónde vamos con el tiempo, se hacía esa pregunta. ¿Podemos dialogar sobre todo? ¿Podemos debatir, decía él, sobre todo? Y la respuesta de Aristóteles es no. Perdón, deliberar. ¿Podemos deliberar sobre todo? Decía, no, no podemos deliberar sobre todo. Porque hay cosas que no son deliberables. Por ejemplo, que a la noche sigue el día, que al verano sigue el otoño. Y el que se ponga a discutir eso, dice Aristóteles, es tonto. Pero hay muchas cosas de las que sí podemos deliberar. Y él pone el ejemplo de la gimnasia. Dice, ¿cuál es el mejor ejercicio de gimnasia para fortalecer tal o cual músculo? O se puede debatir sobre las estrellas, cómo guiarnos para la navegación. ¿No? Fíjense qué curioso lo de Aristóteles. Pero esto se aplica también a nuestros días. Hoy, como es democrático y cada uno puede opinar lo que le parezca, todo vale igual. No, no todo vale igual. Si usted quiere darme una opinión, me la tiene que fundamentar. Que por ahí no coincidirá con mi fundamentación, pero me tiene que dar una argumentación. No porque lo dice usted, yo tengo que aceptarlo. Porque si no, usted tiene que aceptar lo que digo yo porque lo digo yo. Y acá volvemos al medioevo, cuando los argumentos se aceptaban por autoridad. Si yo soy el rey y ustedes son la plebe, ¿cuál es la opinión que vale? La del rey, ¿no es cierto?
Entonces dijimos en democracia, no, en democracia todo vale igual. No, no todo vale igual. Todas las personas valen iguales, dignidad de la persona, pero no todas las opiniones son iguales. Porque si yo les dijera, acá en Argentina son las 5 menos cuarto de la tarde, y yo les dijera que en este amanecer maravilloso frente al mar, el viento y el sol, no sé qué cosa, ustedes me dirían, este padre está borracho, porque acá en Buenos Aires, en donde estoy yo, no hay mar, son las 5 de la tarde, no es el amanecer, y el día está bastante feo, por cierto, aquí. No es, esa opinión mía es válida, porque objetivamente no es correcta, pero la persona es válida. Y acá está el error de nuestras fraternidades a veces, pensar que si yo no estoy de acuerdo con tu opinión, no respeto tu dignidad. No, justamente, si tu opinión no es válida, estoy respetando tu dignidad. Te valoro como persona y como tal te digo, atención que tu afirmación hace agua por varios lados. Analicémosla, veamos cuál es lo más cercano a la verdad. Y ustedes me dirán, bueno, padre, pero es que en la cultura de hoy hay gente que cuestiona que exista la verdad. Es cierto, que exista la naturaleza. Te dicen que no hay naturaleza, que cada uno es la autopercepción, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene que ser válida tu autopercepción y no mi autopercepción? Si lo tuyo es sensible y relativo, será para todo, incluso para aceptar que lo que decís es relativo. Porque fíjense que los relativistas, que es la gran cultura de nuestro tiempo, individualista y relativista, ¿qué te dice? No, 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 ustedes no vengan con sus afirmaciones absolutas o definitivas, porque todo es relativo en este mundo. Bueno, si todo es relativo, tu propia afirmación también es relativa. Lo que quiere decir que pueden existir opiniones objetivas, ¿no es cierto? Y si yo digo que mi mano tiene 5 dedos, objetivamente tiene 5 dedos. Aunque yo autoperciba 4 porque este me duele y no lo uso. Pero tengo 5, que uno me duele, o lo que sea. O sea, tenemos que saber distinguir muy bien el respeto fundamental, permanente, a la dignidad de la persona, a toda persona humana, pero no así a sus opiniones. Las opiniones tienen que ser justificadas en un mismo esquema epistemológico, que más o menos nos movamos con ciertos conceptos y categorías similares, ¿no es cierto? Por ejemplo, que la verdad es un punto fundamental. ¿Eh? Si yo tengo alguien que dialoga conmigo, me dice, no, mira, la verdad no me importa nada, mi única verdad es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me sirve, ¿no es cierto? Bueno, tengo que buscar en qué punto nos vamos a encontrar. Porque si a vos, por ejemplo, te sirve que yo me muera y me vas a matar. Y eso no es respetar mi dignidad o respetar mi lugar en el mundo. Fíjense qué curioso en este mundo posmoderno que nos toca vivir, o transhumano si se quiere, ¿no? La gran mayoría de la gente que está a favor del aborto te hace la manifestación para no matar las ballenas o no matar el oso polar de color amarillo oscuro de no sé qué lugar, o la anaconda de no sé qué selva, ¿no? O sea, al ser humano sí lo puedo liquidar, al ser animal no. Bueno, ¿cuál es el criterio por el cual yo hago ese cambio? ¿No es cierto? Entonces, volviendo un poco a este número 2, perdón, estaba en el número 224, pasamos al número 124 de Fratelli Tutti, hablando de este camino de amabilidad, ¿no? Dice el Papa, la amabilidad es una liberación de la crueldad, que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar el bien a los demás, es decir, permiso, perdón y gracias. Lo habrán escuchado a Francisco
decir varias veces esto, ¿no? 3 palabras mágicas, dice él: permiso, perdón y gracias, ¿no? Es parte de la amabilidad, es parte del compartir, ¿no? Que tiene que ser. ¿Y por qué tengo que decirle perdón? ¿Y qué, no es cierto? Las feministas, cuando yo era niño me enseñaron que estoy esperando el ascensor y dejo pasar primero a las mujeres, ¿no es cierto? Andá a decirle hoy a una feminista: pase usted primero, te dan una trompada. ¿Qué se cree que usted me va a dejar pasar a mí? Yo paso cuando quiero, no sé qué. Bueno. Ok, perdón, era una forma de diálogo, de amabilidad que hoy no corre más, ¿no es cierto? Ahora, si yo entro primero y le cierro la puerta en la cara, no se me queje, ¿eh? Porque yo también tengo mi dignidad. Bromas aparte, que no es tan broma, esto es real y sucede hoy así, ¿no es cierto? Y fíjense lo que decíamos de la mujer, la violencia, la agresividad, pero perdóname, por el hecho de que vos tengas que reclamar tus derechos, ¿eso te justifica para que vos te comportes como los monstruos que te agredieron a vos? No, eso no justifica. No es una verdadera celebración de libertades. Fíjense que el Papa lo dice, ¿no? Es la amabilidad es la liberación de la crueldad. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura de una sociedad, transfigura profundamente el estilo de la vida, de las relaciones sociales, del modo de debatir. Esto es importante, tenemos que saber debatir, ¿eh? Y de confrontar las ideas. Miren, cuando yo era niño, me acuerdo que mi mamá a la tarde en la televisión veía lo que llamamos las telenovelas, ¿no es cierto? Esas que se enamoraban, que se casaban, que no se casaban, que el tipo se le iba con la otra, que la otra lloraba, mi mamá lloraba, ¿no es cierto? Era todo tema de familia. Ahora, ¿qué hay en la televisión por la tarde? Talk shows que se pelean a muerte. No, no, callate porque otro se divorció, que acá les el juicio, mira, acá me pasan el teléfono, me dice que no sé qué. Unos nervios, una cosa, se gritonean todos, ¿no? Está esa señora, no sé qué, no sé si es mexicana, esa rubia, ¿eh? ¡Ah, que venga la bestia, no sé qué, que no sé cuánto! Claro, esa ama de casa, cuando termina la serena tarde de ver televisión, termina con los pelos de punta. Y cuando viene el niño de la escuela o el marido del trabajo, me lo gritonea como la televisión, ¿no es cierto? Y después dice: no, vamos a bailar como el sueño, cantar como las estrellas y no sé qué. Y se pelean 20 minutos, se insultan y se dicen de todo y bailan 1 minuto 10, ¿no es cierto? Estamos en un mundo que no cuida la amabilidad y obviamente lo estamos viendo. La gente es agresiva, la gente no respeta, la gente se transfigura para lo mal. Bien, tengo 5 minutos más todavía para terminar. No sé cómo ando de tiempo. El coordinador, ¿tengo 5 minutos más o...? Es correcto, monseñor. En 5 minutos terminamos Ok. para pasar a las preguntas. El quinto eje que cruza toda la encíclica, que es el destino común de los bienes. El mundo es para todos y el derecho a la propiedad privada tiene un sentido, pero no tiene un sentido absoluto. Ya San Juan Pablo II, en Centésimos Annus, decía: Dios ha dado la tierra a todo el género humano, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y aunque la propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes deben ser considerados como una ampliación de la libertad humana, no son un derecho absoluto. Estas afirmaciones, como el otro eje también, que es la promoción del trabajo, yo los incluyo en estos dos juntos, trajeron mucho ruido. Si se acuerdan, el Papa comunista, el Papa contra la propiedad privada. No, el Papa no dijo eso y no lo dice en la encíclica. El Papa repite, o si quieren ilumina un poco más, el principio universal del destino universal de los bienes, diciendo que esto es para todos. En Laudato Si, si se acuerdan, cuando habla del acceso al agua potable, ¿qué dice el Papa? Yo comprendo que el agua potable exige toda una estructura de usinas, de purificación, de cañerías, que todo eso tiene un costo, que hay que pagarlo, obviamente. Pero lo que digo, que hay que organizarse de tal manera que todos tengan agua potable.
Que no sea que el agua potable solo llega a los que pueden pagar, porque el agua potable es como el aire. Lo necesitamos todos para la subsistencia. Y la sociedad tiene que organizarse de tal manera que de alguna forma, incluso quien no pueda pagar nada, tenga acceso al agua. Bueno, acá es lo mismo. Los bienes y la propiedad privada existe y se mantiene, pero no es un bien absoluto que en nombre de la propiedad privada yo te puedo matar de hambre o te puedo dejar en el Mediterráneo en una barcaza muriéndote como ahogado, como lo vemos que sucede en estos pobres que emigran de los países del norte de África o etcétera. No se olviden que lo primero que hace el Papa cuando hace 8 años fue elegido Papa es ir a Lampedusa a tirar una corona de flores al Mediterráneo y decir que el Mediterráneo es el cementerio más grande de Europa. Vergonzoso, porque se mueren ahogados como animalitos en las barcazas, ¿no es cierto? Y lo vemos en todos lados, ¿no? Bien, lo mismo con respecto al trabajo, ¿eh? El trabajo es sin duda lo fundamental para poder compartir este bien común, ¿eh? No existe, dice en el número 162, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que solo es en un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal. Es una necesidad ineludible de la sana política. Entonces yo dejaría solo acá expuesto este tema, que es un tema muy, muy amplio, sin duda, ¿no? Y que también habla de la dignidad de la persona. Parte de esa dignidad de la persona es poder desarrollarnos en aquello que Dios nos ha dado la capacidad, que es la de trabajar, la de crecer, la de convivir, la de poder construir el bien común entre todos. Bien, si quieren, si les parece, dejo ahí y pasamos a las preguntas si a los organizadores les parece oportuno. Sí, muy amable, monseñor. Sí, pasamos a las preguntas. Leo, si nos haces el favor de transmitírselas a monseñor. Sí, monseñor, la primera pregunta que nos hacen es, dice, Santo Tomás Moro seguramente no tendría ningún problema para comprender Fratelli Tutti, pero ¿cómo podemos iniciar un proceso para ir al menos introduciendo el término de caridad política entre los políticos de hoy? Bueno, lo primero sería no matarlos, ¿eh? No me vengan con la tentación de liquidar a los políticos, que a veces pueden tener algunos. No, fuera de broma, yo creo que uno de los elementos importantes es subrayar y hacer resaltar al político el respeto a todas las dimensiones de los ciudadanos. Y fíjense que en América Latina el 95% de la ciudadanía es creyente, es creyente. No digo que sea católica, cree en algo, en algunas religiones, en las religiones de los pueblos originarios, las religiones tradicionales y muchos cristianos con distintas denominaciones y sin duda católicos. Entonces, un buen político, aunque sea trotskista, no puede dejar de reconocer la realidad de su pueblo y no reconocer que el pueblo tiene una dimensión religiosa, de valores, de principios, y que esos principios en nuestras religiones no son de agresión o de violencia contra el Estado, sino de inserción en el Estado, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Ojo que no se olviden que los musulmanes, por ejemplo, no admiten las leyes que no sean las musulmanas para la realidad social y política. Entonces, acá hacer reconocer al político que nosotros aportamos, ayudamos, estamos, acompañamos la realidad política y que necesitan también introducirse elementos de la cultura y la antropología cristiana. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, sin ser ingenuos y reconociendo que a veces los políticos no nos quieren mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que intentarlo. Muchas gracias, monseñor. Monseñor Jesús Herrera comenta, antiguamente se privilegiaba la práctica de la justicia y la verdad ante la misericordia y la caridad. El Papa Francisco en Fratelli Tutti y en sus demás documentos
pareciera que privilegia la misericordia y la caridad. Al menos así lo perciben muchos católicos y sobre todo los no católicos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es una observación bien precisa. Yo también tengo la misma percepción. Lo que pasa es que acá, y hablábamos de Santo Tomás Moro recién, acá hay que ir también a Santo Tomás de Aquino, donde justicia y misericordia en Dios, como dice la Escritura, son perfectas, ¿no es cierto? No hay un privilegio de una parte y de la otra, sino que hay un equilibrio, porque la justicia toma luz no solo de una ley objetiva o de una ley positiva, la de los mandamientos, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, sino que también toma de las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que. Y ese es el difícil equilibrio. Pero efectivamente lo que dice el Monseñor es una observación muy real. Ha habido mucha gente que criticó este exceso de misericordia que pone Francisco sobre la justicia. Pero cuando uno analiza bien los textos se da cuenta que no hay tal cosa, y después en los hechos uno ve que el Papa ha hecho procesos y cosas de justicia que no la hemos visto por ahí en otros tiempos. Todos los tribunales vaticanos, con la parte económica, con la parte de justicia, con la parte de los batilix y todas esas cuestiones, y además con los sacerdotes, con los obispos. Fíjense que el Papa Francisco ha sancionado más obispos y más sacerdotes en estos 8 años que los 26 años de Juan Pablo II. O sea, no es que no sea un hombre de justicia, y lo que los conocemos de cuando era arzobispo en Buenos Aires sabemos que no se juega, ¿no es cierto? Pero esa justicia siempre iluminada por la misericordia y dando el espacio a la misericordia de Dios. Una misericordia que no perdonó a su propio Hijo, como dice la Escritura. Que Cristo murió y murió crucificado, clavado, con las espinas, con la lanza, desnudo, no le faltó nada, ¿no es cierto? Pero la misericordia de Dios lo resucitó. Y yo creo que, haciendo, si se quiere, una última afirmación un poco en forma profética, subrayar la misericordia que ha querido poner el Papa Francisco, hizo un año santo de la misericordia, es por decirle, atención, no nos entre la tendencia a ser más Viejo Testamento, o ser aquellos doctores de la ley que perseguían a Jesús, seamos más misericordiosos y comamos las espigas del camino, ¿no es cierto? Yo creo que esa es un poco la figura del insistir sobre el concepto misericordia divina, misericordia divina. Tony Gracia pregunta y afirma que en el documento Varón y Mujer los creó, se habla de que vivimos una profunda crisis antropológica. Esto dificulta también la vivencia de la fraternidad humana, pues no reconocemos al otro como persona y mucho menos como hermano. ¿Qué caminos deberíamos seguir para tener una visión antropológica sana, adecuada? ¿Y qué pautas podría darnos al respecto? Sí, yo creo que un poco lo decíamos por ahí al pasar, que lo primero es ser personas. Saber, y San Juan Pablo II lo decía claramente allá cuando explicaba el número 60 de Evangelium Vitae, ¿no? Cómo un ser humano podría no ser persona, ¿no es cierto? Que muchos lo quisieron interpretar como una pregunta, una reflexión retórica. San Juan Pablo II era mucho más que un retórico, era un ontologista. Decían, señores, todos seres humanos somos personas. Tenemos que reconocernos como personas con toda nuestra dignidad, ¿no? Y también derechos y responsabilidades. Pero trabajemos esa dimensión personal, ¿no? De ser persona. Es verdad que la visión antropológica de hoy, con el no binario, con en fin, todas las cuestiones de género que se presentan, nos complica la identidad de esa persona, pero no el concepto de persona. No tenemos que renunciar a eso. Fíjense que con el debate del aborto, muchas veces ha querido decir que el embrión no es persona, lo habrán escuchado ustedes también. Y bueno, uno puede aceptar, entre comillas, que para algunas corrientes de pensamiento el embrión no es persona. Pero nosotros tenemos que dialogar con ellos diciendo, mira, para mi concepción filosófica,
el ser humano es persona desde el momento que es ser humano. Sin personalidad, la personalidad la desarrollaremos después, pero el ser persona ya está como un germen que tiene que ser desarrollado. Pero incluso aceptando que en tu antropología un embrión no es persona, pongámonos de acuerdo que el embrión es un ser humano. Y si es un ser humano, ¿quién eres tú para quitarle alguno de sus derechos o alguna de sus capacidades propias de su dignidad? ¿O es que la persona humana tiene más dignidad que el ser humano? Y se dan cuenta que ahí caemos en una trampa dialéctica que no tiene salida. Por eso en la antropología cristiana esto es muy importante, saber que para nosotros ser humano y persona humana es exactamente lo mismo, aunque en el diálogo con otros podamos por unas semanas o por unos días desde la generación aceptar el concepto de ser humano, repito, pero subrayando que para nosotros es sinónimo a persona humana. Bien. Luz María Ramírez pregunta, ¿qué le haría falta a la diplomacia para que pudiera contener una dosis de esa amabilidad con sabor artesanal? Muy buena pregunta, sí. Es muy interesante porque si ustedes se fijan, suele ser un discurso que nosotros, los legos, digamos, los cristianos de la calle, no leemos, pero yo los invito a leer el discurso que una vez al año el Papa tiene para el Cuerpo Diplomático Vaticano. El de este año es riquísimo, largo, son más de 25 páginas, pero con un montón de conceptos para poder enriquecer esa valoración de la dinámica de la amabilidad diplomática. Y de hecho, fíjense, algo que en nuestra cultura se desprecia mucho, el protocolo, que el protocolo, esto, el otro. El Vaticano, que mantiene un protocolo diplomático rigurosísimo, es donde más cómodos se sienten los embajadores. Yo lo he podido comprobar muchas veces, yo viví muchos años allá y lo hemos hablado con muchos. ¿Por qué? Porque respetando las identidades de cada uno, sabiendo cómo hablar, sabiendo cómo vestirse, sabiendo qué compartir, ya damos por a la base muchos elementos que no entran en discusión y podemos avanzar en un diálogo más amable y de mayor encuentro. Incluso es interesante ver los embajadores o las embajadoras no cristianas o de países no cristianos con qué gusto encuentran al Papa, con qué interés escuchan sus discursos y demás. Y nunca faltan. A veces faltan algunos embajadores de tradición cristiana o países que tenemos tradición cristiana, le mandamos al Papa algunos embajadores que crean mucha duda, ¿no es cierto? Y estos países no cristianos tienen un cuidado inmenso, una delicadeza inmensa en la relación con el Santo Padre. Entonces yo creo que podemos tomar ejemplo de cómo trabaja la Secretaría de Estado, el diálogo con estos países. A veces se le acusa al Vaticano, por ejemplo, para hablar de las cosas de casa, ¿no? Que si no es muy duro contra el régimen de Venezuela y no sé qué, pero si uno analiza todo lo que hizo la Santa Sede por Venezuela y con los obispos de Venezuela, veríamos que hay un camino inmenso de una paciencia sobrenatural y una caridad más que inmensa para tratar de ayudar de la mejor forma posible al pueblo de Venezuela, ¿no? Y no siempre se comprenden estas perspectivas, diríamos, del trato amable de la diplomacia con otros intereses políticos. Muchas gracias. Tere Perea pregunta, ¿qué hacer si no hay algún punto de encuentro o siempre habrá uno al menos? Siempre hay un punto de encuentro que es la persona. Si yo me estoy peleando contigo, lo que sí estoy seguro es que tú estás ahí y yo estoy acá. Y el otro punto de encuentro es que estamos desencontrados, ¿no? Y un poco es decir, bueno, espera, nos estamos matando, estamos yendo por caminos que nos aleja cada vez más. Veamos de hablar de otra cosa, veamos de encontrar de momento otro camino, o dejémoslo ahí, enfriemos la cosa y mañana lo seguimos, ¿no? Siempre vamos a poder buscar algo positivo si realmente queremos poder avanzar en el encuentro. Porque atención, que la cultura del encuentro necesita que dos quieran encontrarse.
O como decían nuestras abuelas cuando éramos niños, si uno no quiere, dos no pelean, ¿no es cierto? Y eso es una gran realidad, aunque a veces te exaspere, ¿no? O te digas, bueno, mira, realmente yo no estoy en nada de acuerdo contigo, excepto en una cosa, te amo, porque somos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios. Y Dios es amor y me vincula contigo a través del amor. Y posiblemente esto al otro lo vuelva loco. Pero yo te quiero matar y tú me dices que me amas, ¿no? Es que eso no lo podemos romper. Si tenemos el mismo Dios, estamos en la dinámica del amor. Fíjense que fue el primer punto que tratamos para poder desarrollar la dignidad de la persona, la dinámica del amor. En la dignidad de la persona está que Dios nos amó primero y que nosotros somos capaces de amar a Dios. Entonces, sin duda que algo siempre vamos a encontrar, aunque sea... Miren, termino con una anécdota personal. Hace muy poco yo me tocó ir a darle la unción de los enfermos a una persona conocida de mi familia, no era pariente mío, pero muy cercana, una amiga de mi mamá de toda la vida, atea como ella sola, siempre rebuznando contra la iglesia, contra los curas, contra todo. Nunca se casó, no sé qué. Sin embargo, a la hora de morir me llamó y me dice, mira, vos sabés que yo en mi vida nunca he creído en nada, que yo he sido atea, pero nunca pude ser atea 100% por culpa tuya, me dice, porque a ti te conozco desde niño y te veo feliz, te veo que haces una vida que te gusta, que sos sacerdote, algo tiene que haber, y por culpa tuya yo no puedo ser 100% atea, le decía. Y yo le digo, bueno, ya que ese poquito que no puedo ser atea, déjame que te dé los sacramentos, ¿no es cierto? Y tuvo una muerte en paz, pero a mí me impactó mucho algo que yo nunca me había dado cuenta. Yo veía que ella me aceptaba, pero porque era una amiga de mi mamá que me conocía desde niño, me vio nacer, y bueno, no le quedaba otra que aceptar al hijo de su amiga sacerdote. Y sin embargo, fíjate lo que ella me confesó, que había algo que le impedía estar segura del no Dios porque conocía a una persona que era sacerdote. Y eso, aunque uno no lo sepa, siempre hay algún punto de encuentro. Y finalmente, la pregunta que nos hace Laura, dice, con las falacias de leyes que están aprobando los diputados y senadores, están violando nuestra dignidad como seres humanos a las que gozamos de esa dignidad. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Pregunta, ¿qué debemos hacer para que política y socialmente nos escuchen? Porque ya no lo hacen. Yo diría que son dos cosas. Una, evangelizar mejor. Muchos de esos diputados y senadores son católicos, o fueron a escuelas católicas, o tomaron la primera comunión. En algún lugar del camino algo les pasó que se fueron del Evangelio. Y yo creo que siempre es sano, primero, tomar nuestras responsabilidades, por lo menos hipotéticas. ¿Qué hice yo con ese senador o ese diputado mexicano que hizo tal o cual ley? Y yo como Alberto, desde Argentina, seguro que no hice nada, porque he estado en México 3 o 4 veces muy de pasada, no me pueden pedir responsabilidad en la evangelización mexicana, pero sí en la evangelización argentina. Voy a cumplir 40 años de sacerdote y ayer cumplí 8 años de obispo. Algo responsable tengo sobre eso. Primero, evangelizar mejor, catequizar mejor. Y segundo, no perder la esperanza. No perder la esperanza. Cuando en enero de este año se aprobó la ley de aborto en Argentina, como yo era uno de los, perdón, voceros del episcopado, muchos periodistas, y bueno, ¿y ahora qué va a decir usted? Y el lema de ellos será ley, será ley. Y yo les dije, mira, pienso que no será ley, que no será ley. ¿Cómo que no será ley? Se acaba de ser aprobada. Pero hay muchas leyes que se aprueban y se derogan. En América Latina tenemos gran experiencia de que hoy es ley y mañana no es ley. Cambió el gobierno, cambió la ley, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea ley? No significa nada desde el punto de vista del proyecto antropológico. Y yo por eso tengo que insistir, como dice el Papa en Fratelli Tutti, en esta amistad social, en esta caridad política, en esta participación política, para hacer leyes mejores.
hacer leyes del Evangelio, catequizar mejor y no perder la esperanza, seguir trabajando y reconocer que, bueno, que nos toca vivir en un mundo que crucifica a Jesucristo, pero Jesucristo ya lo sabe, a él lo crucificaron. O sea que no tenemos que perder la esperanza y seguir trabajando y seguir anunciando la verdad de Jesús. Muchísimas gracias, Monseñor Alberto, por esta charla tan enriquecedora y clara que nos ha dado. Le pedimos a Monseñor Jesús Herrera si nos hace el favor de entregarle su reconocimiento de participación. Adelante, Monseñor. Sí, muchas gracias, Monseñor Alberto Bochatey. Es un placer para nosotros poder compartir con usted este momento, este rato de reflexión que sin duda alguna nos ha movido interiormente, nos ha iluminado. Gracias por su tiempo y gracias por su cariño hacia México. Sí. En este segundo encuentro nacional de Pastoral de la Vida, la dimensión de vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano otorga el presente reconocimiento a Monseñor Alberto Bochatey Chanetón por su valiosa colaboración como conferencista en el segundo Encuentro Nacional de Pastoral de la Vida, 9, 10 y 11 de marzo del 2021. Monseñor Jesús Herrera Quiñones, su servidor, obispo de Nuevo Casas Grandes y responsable de la dimensión vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y también a nombre del presbítero Rafael Felipe Alemán Jasso, secretario ejecutivo de la Dimensión de la Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y a nombre de todo el equipo de la Dimensión Vida. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias a vosotros. Me siento muy honrado y agradecido de esta invitación. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Herrera, Monseñor Bochatey, por su participación. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro programa y dando cumplimiento a este programa del día de hoy, le cedemos la palabra a Marcial para que él nos dé las instrucciones de este siguiente momento. Adelante, Marcial. Muchas gracias, perdón, tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias. Vamos a hacer la dinámica que se tenía prevista en la plenaria. Por favor, una parte, no va a ser toda la dinámica, pero por lo menos una parte, para poder profundizar y construir entre todos algunas reflexiones en torno a los aspectos sociopolíticos de la cultura de la vida a la luz de la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, por favor, abran la página de internet www.menti.com y donde les pide el código, introduzcan el número que aparece en pantalla, 30 57 98 9. 30 57 98 9. Ya hay algunos que ya están entrando. Repito, menti.com e introduzcan el código 30 57 98 9. Voy a dar unos segundos a que entren más.